Bueno, contaba al principio que Estados Unidos y el Reino Unido empezaron con ataques aéreos contra objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen. Justo hace minutos empieza a correr la versión de que hubo otro ataque en una instalación de radares, según fui leyendo ahí en varias fuentes. Adalberto Santana, investigador de la UNAM en temas de política internacional, está aquí con nosotros para tratar de darle un poco de sentido a todo este asunto. Jefe, ¿cómo estamos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí nuevamente en Palos y Bolitas. Don Adalberto, oiga, pues cuéntanos más o menos, primero el contexto, ¿quiénes son estos rebeldes hutíes? ¿De dónde salieron? ¿Por qué andan tan rebeldes aquellos? Bueno, dijéramos que los hutíes es un grupo étnico-cultural de Yemen, Ujú. que Yemen está en la península arábiga hacia el sur, exactamente donde desemboca, dijéramos, el Mar Rojo. El- Pensemos que el canal de Suez cruza del Mediterráneo hacia el Mar Rojo, y cuando el Mar Rojo llega al final, precisamente en esa península arábiga, allí está Yemen. Y este grupo étnico-cultural, pues es hoy en día quien está en el poder allí en la República de Yemen, y que se han solidarizado en gran medida con la causa palestina, particularmente contra la agresión de Israel, del gobierno de Netanyahu contra la población palestina, que como sabemos hoy en día ya van más de 23,000 muertos, Ujú. casi 24,000 de palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Y esto pues ha causado indignación en Yemen, pero no tan solo ahí, sino también en el sur del Líbano, porque pensamos en toda esta región, en lo que era la antigua Palestina, pues ha disgregado a lo largo de la historia a los palestinos en un éxodo permanente que han tenido en varias regiones, de Claro. tal manera que hay un sentimiento en toda la región contra la agresión del gobierno sionista de Israel contra Palestina. Adalberto, en estas nuevas rebeldías o ataques que también han hecho los hutíes a algunos buques comerciales, lo están haciendo con la clara intención, al menos es lo que puedo inferir, de como darle un poco en la torre, ¿no?, a todas las cadenas de suministro y así afectar un poco a estas economías como lo son el Reino Unido y otras de Europa y un tanto de América también, ¿no? Todas las que pasan por ahí por el Mar Rojo. Sí, evidentemente es un lugar tan estratégico del mundo, algo así como el Canal de Panamá, donde Sí. encontramos que se une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. De igual manera, allá precisamente en esta región del Golfo, precisamente del Canal de Suez, donde está el Mar Rojo, pues es un lugar estratégico y de tránsito mundial de una cantidad de barcos, y muchos de ellos pues precisamente son de origen árabe, o perdón, mejor dicho, israelí, aunque tengan bandera de otras naciones como pueden ser de Panamá, de Filipinas, etcétera, etcétera, pero son capitales israelíes. Y entonces lo que hacen los yemeníes es presionar, y a su vez esto genera una estabilidad, digamos, militar, político-militar en el área, afecta a los intereses de Estados Unidos, los intereses de Gran Bretaña, que han sido las potencias hegemónicas apoyando a Israel y debilitando a los países árabes, y por otro lado hace subir pues el precio del petróleo a nivel internacional, y las mercancías que tienen que desviarse y dar la vuelta por el África en vez de cortar por este camino. Entonces, es un lugar estratégico y que altera las relaciones internacionales del comercio. Y ahí está el punto nodal de todo este conflicto. Oye, estas nuevas respuestas, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, ¿crees, Alberto, que pueda pues escalar a otra versión? O sea, no sé, realmente no tengo ni idea qué tan bien equipado está, digamos, esta facción, digamos, de los hutíes que andan ya en confrontación abierta con dos de los ejércitos probablemente más poderosos de todo el mundo. Pues sí, dijéramos, van alterando la correlación de fuerzas, el armamento y el potencial de estos
grupos étnicos culturales de dónde viene. Bueno, el armamento puede ser suministrado por Irán, por ejemplo, pero el armamento puede ser comprado en Alemania o en Bélgica o de origen chino o de origen ruso. Es decir, es difícil saber exactamente de dónde se encuentran, pero lo que sí es generar toda una inestabilidad comercial en esta parte del mundo y en todo el mundo. Y por otro lado, esto también refuerza la postura de China y de Rusia como países hoy en día emergentes, que son las potencias que en el Pacífico, en el Asia-Pacífico, muestran mayor inestabilidad, y donde se ve más afectado es para los países occidentales, particularmente Estados Unidos y Europa, dado que esta región que hablamos del Mediterráneo, del Mar Rojo, es la región más afectada, y esto va afectando a sus economías, y precisamente en un momento en que estamos en el invierno, y esto hace subir de nueva cuenta el peso del petróleo, y en el caso mexicano, pues se ve beneficiado la venta del petróleo mexicano porque se elevan los precios, es decir, llega a todas partes del mundo un conflicto regional. Sí. Bueno, y también, o sea, digo, puede subir el petróleo, pero también el resto del precio de los productos, de cualquier otro, puede también verse afectado, ¿no? O sea, digo, tampoco es como que aquí nos vamos a convertir en una bonanza. O sea, como estamos ya en un asunto de interconexión global, si algo pasa, como ahorita en el Mar Rojo, allá en Yemen, hasta acá nos puede venir a afectar. Y bueno, como decía Alberto, a beneficiarnos al menos en el caso del precio del petróleo. Claro, o sea, digamos, la globalización y los conflictos regionales se vuelven globales, y los estamos viendo en la realidad cotidiana. Aunque estemos al otro lado del mundo, nos beneficia o nos perjudica según sea la situación. Ahora, en México también tenemos inestabilidades políticas. El ejemplo es la migración, por ejemplo, la frontera norte de México, la disputa entre republicanos y demócratas para ver quién gana las elecciones, y se vuelve un tema del conflicto internacional, el tema migratorio en el contexto de las elecciones norteamericanas, pero el fenómeno migratorio también se da en Europa. Entonces estamos inmersos en la globalización de esos fenómenos a nivel internacional. Oye, Alberto, este asunto, esta nueva confrontación entre hutíes y gringos británicos es, o sea, nueva, y decías, o sea, lo estabas ligando mucho con el tema de Palestina y esta confrontación con Israel. Pero ¿ya lleva tiempo o es nada más arteramente en respuesta a la reinvasión, digamos, de Israel a la Franja de Gaza? Pues dijéramos que esto es un conflicto añejo, ¿no? Y pensemos, Inglaterra anteriormente era la potencia colonial que dominaba Palestina, que dominaba Egipto y otros países en Medio Oriente, o Francia. Y cuando estos países salen de ahí, estas colonias, y quedan los países que hoy en día conocemos como Líbano, como Palestina, Arabia Saudita, Turquía, etcétera, etcétera, pues vemos un nuevo escenario, y cómo también las economías occidentales de Europa y Estados Unidos dependen de esta región por sus riquezas de petróleo, por sus riquezas de gas, por ejemplo, ¿no? Que tienen un papel fundamental y particular en la península arábiga, pues ahí están de las mayores potencias económicas de petróleo. Arabia Saudita es una de ellas, ¿no? Claro. Hace poco vimos el Mundial de Fútbol, y donde se realizó en uno de estos países que, a pesar que están en el desierto, pues tienen una gran riqueza y una modernización gracias a su inserción en el mercado mundial de los energéticos. Yeah. Pues la cosa, entonces aquí no estamos previendo algo mucho mayor, ¿no? Alberto, o sea, habrán algunas cosillas, unas enfrentaciones, ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña hacia los hutíes. A lo mejor los hutíes responden algo, pero, o sea, más allá de eso, difícilmente vamos a ver algo escalado. O sea, hablando de que a lo mejor Irán se mete o algo por el estilo. Pues sí, la tendencia es que esto siga creciendo. Digamos, hace 3 meses, que es cuando empezó el conflicto, el 7 de octubre, allá cuando Hamas atacó a territorio de Israel, y después Israel empezó a responder con el gobierno de Netanyahu en la masacre y el genocidio que ha habido
ahora en Palestina, como decíamos, más de 23,000 muertos, pues ahora ya vemos un escenario que ya tiene conflictos ahí en el Mar Rojo con los yemenitas, en el sur del Líbano, y esto se puede extender a otras regiones del Medio Oriente, como seguramente es la tendencia que pueda pasar. Uno de los objetivos es debilitar mucho más a Irán. Irán, de hecho, ha habido los ataques contra dirigentes iraníes, precisamente ahí o en Irak, donde han estado presentes, o en Siria. Es decir, es un área que está en un conflicto regional, pero que las grandes potencias de Occidente también lo están acelerando y están generando esta inestabilidad. Particularmente, pues vemos, como es el caso de Yemen, Estados Unidos e Inglaterra, que son las grandes potencias que siguen siendo las potencias occidentales hoy en día en pleno siglo XXI y que pueden llevarnos a un conflicto de mayores repercusiones. Bueno. Alberto Santana, investigador de la UNAM en temas de política internacional. Muchas gracias. Buenas tardes. No, a usted muchas gracias, a Palitos y Bolitas. Nos estamos viendo a la próxima. Claro que sí. Muchas gracias. Fuerte abrazo.